Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Pues amigos, hoy estamos en otra edición de Making Noise Entrevistas. Estoy muy emocionada de platicar hoy con Bruno, que está desde Madrid, está increíble desde España. Hay un espacio de horas un poquito grande, pero está increíble conocer aquí a Bruno. Trae un proyecto súper mega chido. Pues Bruno, cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy. Buenas, muy bien. Estoy básicamente entre varios ensayos. Hoy día a las 10 de la mañana comencé a ensayar como baterista para un grupo que tengo que va a ser muy noise, va a estar muy, muy energético. Y ahora estoy haciendo el otro ensayo para justamente un concierto que tengo pronto, el próximo sábado, en el cual acá me he reunido con mis amigos a tocar cello, guitarra, saxofón Iván Suri. Va a ser un trío muy, muy interesante. Increíble, increíble, Bruno. Pues ahí nos estarás comentando en un ratito, igual para los que puedan estar allá, pues te puedan ir a ver un ratito. Pues Bruno, cuéntanos un poco sobre cómo iniciaste en la música. Yo la verdad me da mucha curiosidad porque tocas increíblemente el cello. Entonces dime por qué elegiste el cello, tocas otros instrumentos. ¿Cómo fue esa primera conexión o esa parte que dijiste, me voy a dedicar a la música? Bueno, yo inicié, me parece que el 2012 por ahí, cuando ya estaba terminando el colegio, o sea, la educación secundaria, y empecé tocando batería. Me influenciaron mucho grupos de thrash metal, grupos de death metal, y me hizo tener mucha velocidad, de manera muy rápida. Pero como también estaba viendo otras opciones para tocar bajo y guitarra, comencé a tocar bajo, el cual se volvió un poco más definitivo en lo que sería el resto de, bueno, el devenir de mi trayectoria musical, ya que casi todos mis discos los tengo tocando bajo. Claro. Y a partir de eso, ya terminando los últimos meses de secundaria es que comienzo a interesarme mucho por la música experimental, sea música de la India, sea música japonesa, sea música más como más rock o noise, y me trajeron muchas influencias. No fue hasta sino después de algunos años más que pude recién poner eso en la mezcla de las cosas con las que estaba tocando. Y básicamente después de que, claro, estaba ahí, en la secundaria tenía algunos shows con bandas que tenía muy joven, en el cual no creo que haya nada grabado, y es que era, bueno, una banda de colegio tocando, pero después de eso sí em, vi que mi futuro estaba un poco por ahí, ya que era lo que más me apasionaba hacer. Me gustaba mucho tocar en vivo, este, y hacer que la gente sienta un poco la música que estoy haciendo. Súper. Oye, pues qué bonito que hayas iniciado. Te ves muy joven, la verdad, entonces yo creo que si empezaste algo, pues algo niño, entonces qué Sí. chido que te metiste. Y no puedo creer que hayas empezado escuchando black metal y ese tipo de géneros, ¿no? Personalmente a mí me encanta mucho el metal, pero por ejemplo, no, ahorita que escuché tu proyecto, que es un poquito más experimental, no lo puedo creer, la verdad, pero qué increíble que te hayas metido como en géneros así, ¿no? Se nota un poquito eso, como esa parte oscura, ese vibe muy oscura, experimental, Sí, y me gusta mucho. sí, porque claro, a veces es un poco gracioso cuando conozco nueva gente y me dice que escuchan black metal y todo eso, y estoy como, ah, bueno, sí, yo solía escuchar eso cuando estaba empezando primaria, bueno, cuando estaba empezando secundaria, empezando primaria, no, pero cuando estaba empezando secundaria, cuando todavía no había terminado el colegio, era cuando justamente este, escuchaba todo eso, toda esa parte un poco más oscura de metal. Pero de ahí me di cuenta de que otros tipos de música, como justamente el noise, tienen incluso, bueno, en mi opinión, un poco más de intensidad, un poco más de ese elemento disruptivo que a veces se busca mucho en el metal, pero no siempre se encuentra.
Por ejemplo, hay una banda muy buena que me gusta llamada Lightning Bolt, la cual es pura energía. Es un bajista tocando con cuerdas de cello su bajo. Suena rarísimo, la batería suena demasiado violenta y muy rápida y claro. Parte de eso son las influencias que usualmente traigo a los grupos donde estoy tocando, ya sea en bajo, batería o guitarra, pero justamente para el proyecto que tenía, que este proyecto que tengo en solitario y que he escuchado, es, quería abstraerme de eso y comenzar a poner cosas un poco más introspectivas, más reflexivas, más lentas hasta cierto punto. Me estaba enfocando más en el paisaje sonoro y bueno, tuve esa idea de por qué no dar esta versión tan diferente de lo que usualmente hago para mi proyecto solista y ya para los proyectos que tenga en colaboración, poner esas otras influencias más, más pesadas o más energéticas. Wow, wow, me gusta. Y ahorita quisiera también platicar un poquito sobre tus proyectos que ahorita tienes. Pero vaya, vaya qué sorpresa. Me encanta que lleves así el proyecto, que sea muy introspectivo. Y sí, definitivamente te causa como tranquilidad, te causa como justo estar pensando en lo que vas a hacer, en lo que eres. O sea, como que sí te ayuda mucho a encontrarte a ti mismo. Me gustó mucho por eso tu proyecto. Y además de eso, creo que hasta podría quedar espectacular para alguna película, alguna serie, te lo juro, está muy bueno. Entonces, nada, Gracias. nada, Bruno, te felicito. Sí, justo ahí van algunas de mis influencias de películas y series. Me gustan mucho los soundtracks. Hubo un año o unos meses en los cuales estaba muy pegado con la música de Ennio Morricone, de Les Baxter y otros compositores de eso, de música de cine. Y es que me encanta, me gusta muchísimo. Por ejemplo, el soundtrack de The Last of Us hecho por, se me olvida el nombre, Gustavo Santolaya. Es muy, muy bonito y sí que crea todo un ambiente. Y eso es algo que también buscaba en este EP y por consiguiente también en la música que voy a desarrollar más adelante. Y fíjate que ahorita mencionaste una palabra clave, muy ambiente, muy así ambiental. Y sí, justo, justo lo que a mí me representa tu proyecto y me encanta de todas las maneras. Y da, no sé, a mí me gusta mucho, es como experimental, ambiental, no sé, muy bonita, Bruno, qué chido. Hace rato nos estabas comentando un poco sobre tus influencias y yo quisiera preguntarte si para tu proyecto actual en el que tocas cello es más experimental. ¿Qué artistas o qué bandas te inspiraron a crear este tipo de proyecto justo ambiental, justo introspectivo, como tú hace rato me comentabas? Sí, yo diría que una de mis principales influencias cuando cojo un teclado es Birds of Canada y Tangerine Dream, que es así, música que, bueno, Tangerine Dream, ellos escribieron muchos soundtracks, pero al comienzo era música mucho de dejar algunos acordes así al aire sonando por mucho rato, e ir modulando el sonido de ese acorde conforme va sonando. Y no sé, me parece, hacía un gran contraste con el resto de música que estaba escuchando en esa época. Y de ahí Birds of Canada, que hacen también música ambiental, pero más enfocado en la electrónica. O sea, ellos puedes escuchar un beat, pero al fondo escuchas todo un paisaje sonoro que crean, que es realmente sorprendente. Y también otras influencias que escogí para este proyecto fueron de música clásica contemporánea y música minimalista, como Philip Glass, Steve Reich y, este, otros más. Justo lo tengo en la punta del blanco, pero siempre se me olvida. Bueno, Arvo Part también. Justo hay algunos guiños a esos compositores. A Philip Glass hay un guiño en la primera canción
Y a Arvo Part creo que está en la segunda canción, en Someone Lost in Vancouver. Y bueno, son cosas un poco bien nerd en la música clásica contemporánea. Oye, está increíble. Mira, fíjate que no conozco a la mayoría, pero sí algunos. Y puedo decir que son muy buenas influencias. Muy buenas. Gracias. Y justo tú creaste tu propio proyecto y me gusta porque tiene como tu identidad, tu esencia. No se escucha como los demás. Obviamente sí como algunos tintes, ¿no? Por la inspiración y todo. Pero me gusta que lo hiciste a tu manera. Que obviamente si lo escuchamos vamos a saber que eres tú. Entonces me gusta mucho eso, Bruno, y qué buenas influencias tienes. Voy a escuchar a los demás que mencionaste porque sí hay algunos que no conozco, pero bueno, nos das una tremenda recomendación a todos para que los podamos ir a escuchar. Oye, y te quisiera yo preguntar esta pregunta, vaya la redundancia, un poquito más personal a lo mejor, en el sentido de qué otro aspecto, qué otro factor te inspira para tú poder crear, componer tus canciones, de que a lo mejor estás viendo un paisaje, alguna película, a lo mejor cositas o factores un poquito más personales, más, no sé si llamarles ambientales, no sé, tú a lo mejor me entenderás, ¿no? De que a lo mejor ves la playa Sí. y te inspiras, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué es lo que te inspira. Bueno, en este proyecto un poco me inspiró la experiencia que tuve al mudarme a Canadá y porque cuando me mudé ya no conocía a nadie. Fui literalmente solo, me busqué la vida por ahí y vi cómo mantenerme vivo. Porque ahí sí, las oportunidades que tenía eran un poco más de creármelas. Y claro, después de cuando me gustó mucho el sitio y cuando lo dejé sentí un gran vacío en mí, sentí algo muy fuerte porque era toda una vida que me había construido que tuve que dejar. Y eso me causó una gran depresión, lo cual después de meses fui canalizándolo un poco en estas composiciones. Otras veces sí que me inspiro, sobre todo me gusta tocar, comenzar a escribir en las madrugadas o en las mañanas a primera hora, porque no sé, hay una vibra diferente. En las mañanas es como que tengo más energías, estoy más relajado y eso me influye un poco, me inspira y me influye un poco a generar más melodías, más acordes y en la madrugada es raro, es como que pongo lo último que queda de mí en en lo que estoy escribiendo, pero ambos funcionan muy bien y en este caso lo que le digo de que es que fue un golpe muy fuerte dejar Canadá y todo eso es que me comenzó o sea, comencé a tener esa idea de retratar un poco cómo me sentí al comienzo, el día antes de viajar. De ahí el momento en el cual estaba pensando, ¿qué estoy haciendo? O sea, si es que esta es una buena decisión en mi vida o no. De ahí otro momento que es la tercera canción, que es cuando me siento un poco solo, un poco vacío, pero a la vez bien hasta cierto punto. O sea, como que no pude tener todo lo que buscaba, pero me mantuve. Y de ahí en la última es también agradecimiento a todos los amigos que encontré por ahí, que fueron como una familia básicamente. O sea, eh, allá las amistades que tuve fueron muy buenas y claro, ese tema refleja un poco eso de que a pesar de que me pueda sentir muy perdido en otro lugar, este, muy poco, este, ¿cómo se puede decir? Identificado. Igual, y que también la presión del día a día es un poco fuerte todo eso, igual puedes encontrar personas que te van a hacer sentir como en casa y grandes amistades con las que siempre vas a poder contar y gente que te cae muy bien. Claro. Eso tuvo un impacto muy positivo creo que el último tema es el más positivo en todo ese Bueno, pues muchas gracias, Bruno, por compartir, por compartirnoslo, ya no puedo hablar.
realmente te dije que era una pregunta algo personal, pero que realmente creo que todos nos inspiramos de alguna u otra manera en factores externos de lo que vivimos, pero creo que en especial tu proyecto, tu género, fue por eso que te lo hice, porque suena muy emotivo, suena muy inspiracional, muy, no sé, la verdad, son ese tipo de canciones que no se escuchan tan regularmente, ¿no? Creo que es más como en soundtracks, como sí, justo, pero que, por ejemplo, alguien, de hecho, tú eres la primera persona que conozco que compone este tipo de proyectos, ¿no? Este tipo de canciones. Y por eso dije, bueno, pues de dónde sacará una tremenda inspiración para crear algo así tan bonito, ¿no? Entonces, ahorita que lo comentas, pues sí estuvo duro, estuvo fuerte lo que viviste, pero a pesar de ello, pues lo pudiste, yo creo, espero que lo hayas podido liberar a partir de lo que escribiste, de lo que compusiste. Y pues no, nada, pues aquí nosotros estamos disfrutando de tu música, Bruno. Gracias. Y algo que me gustó también, que me comentaste sobre que te gusta componer en diferentes tiempos, ¿no? O diferentes horas en el día. Y ahorita te quisiera igual preguntar un poquito tal vez más técnico sobre cómo es tu proceso de composición. Ahorita me comentaste un poco de algunos factores que te inspiraron o las horas en las que te gusta componer, pero ahorita te pregunto, ¿a ti cómo te nacen esas ideas? Ya un poquito más técnicas musicales, ¿no? De que a lo mejor dices, no, pues se me vino a la mente algún, no sé cómo se le pueda llamar, algún pasaje en el cello o se me vino a la mente como alguna armonía o le empecé a tararear, tú lo haces solo, hay alguien que te ayuda. Cuéntanos un poco sobre este proceso de composición que tú tienes. Bueno, usualmente todo nace, bueno, casi todo nace en el teclado. Cuando estoy tocando piano se me ocurren varias armonías, melodías, las salvo y hago un compilatorio de varias ideas y de ahí comienzo a escoger cuál es la que más me convence para seguir desarrollándola. Y cuando, y bueno, eso, a partir de comenzar a desarrollarla es cuando ya vienen varias maniobras, varias cosas que hago por ahí, pero es que cada canción es muy diferente y tienen procesos también diferentes. Hay algunos que salen un poco más fáciles que otras. Por ejemplo, antes de este P había lanzado un single que era más que nada piano, gong y cuerdas y sintetizador. Y para eso, básicamente la estructura fue la misma que improvisé el día que la escribí. De ahí cambié otras cosas para darle otros pasajes un poco más interesantes y nada, fue así. Para el resto de temas sí que am, a veces hay más cosas de ir escribiendo primero y de ahí escuchar cómo suena. Por ejemplo, en el segundo tema, la parte que son con más disonancias, esas sí las tuve que escribir. Bueno, primero este, tenía una sección libre en la cual vi que podrían ir disonancias, porque también como que la canción me lo pedía y lo hice. Pero para hacer esas disonancias tuve que escribir primero, tuve que escribir y ver qué cosa podría ser disonante, pero no llevarse el tema para otro lado que no quisiera. Es que es un poco complejo a veces escribir de esta manera, primero teniendo ideas e ir desarrollándolas como que te lleven por una historia y de ahí acaben en otra, ya que básicamente este EP ha sido algo así, que las canciones empiezan de una manera, se van desarrollando, pero no regresan tanto a un lugar donde han estado previamente. Y eso me interesó mucho, de que vayan yéndose de un lugar para otro, pero sí, o sea, concluyendo historias, sin repetirse ni irse en bucle con cosas que han sonado anteriormente. Y bueno, por proceso de composición, es que claro, es muy diferente para cada una. Y este, y nada, a veces es como que tengo un método para unas canciones, pero por lo menos para este EP no he tenido ningún método así que pueda copiar y pegar de otro. Para las canciones que tengo en banda, sí, sí hago eso.
sí, a veces tengo una metodología, a veces digo, ok, verso, coro, instrumental y cosas así, pero en este ha sido muy libre por ese aspecto. Súper, me encanta cómo lo llevas a cabo y cómo tú haces todo empieza desde el piano, ¿no? Dices, entonces, me Ujú. gusta mucho, me gusta que también lo hagas libremente. Ahorita también te voy a preguntar acerca de los otros proyectos que llevas, porque desde que me comentaste hace rato me entró la curiosidad, ¿no? Entonces, pero bueno, eso en un momentito, pero me encanta cómo llevas el proceso, muy libre, muy liberador, sí, no sé. Te digo que es la primera vez que hablo con alguien que crea un proyecto así, entonces, bueno, me salen muchas preguntas y al final digo, ¿qué le preguntaré, no? Son muchísimas. Pero bueno, me gusta cómo lo llevas a cabo. Y también te quisiera preguntar, Bruno, ¿has tenido algunas presentaciones en vivo? ¿Cómo es que las personas te han recibido, por ejemplo, ¿no? Que es un proyecto que a lo mejor no, obviamente habrá personas que sí les gustará algo, habrá otras personas que les gusta a lo mejor lo más movido, etcétera, ¿no? Porque pues conocemos, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo te ha ido en esas presentaciones? ¿Vas a tener algunas presentaciones? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, con este proyecto en solitario, tal como lo he planteado, no es, o sea, no planeo dar presentaciones así, porque claro, es más que nada, sería, no sé, tocar con una orquesta o algo así, pero en las presentaciones que he tenido que han sido algo similares, he tenido muy buena recepción. La última vez que hice algo también muy introspectivo fue justo yo era guitarrista y estábamos haciendo este, música muy introspectiva que justamente acompañaba la dureza de las poesías. Y después de esto, ahora ya estoy planeando hacer más presentaciones así de este estilo. Justamente el próximo sábado empieza la primera, el cual va a estar muy interesante. Estamos armando un set muy bonito. Y nada, junto también este, voy a hacer presentaciones en formato dúo de guitarra y cello. Que eso sí va a ser un poco más continuo. Creo que van a ser una presentación al mes o una cada 2 meses, porque a la vez voy a tener presentaciones con los otros proyectos que tengo. Y bueno, la recepción en lo general ha sido muy buena. La verdad, siempre la gente me comienza a hablar un poco de sus vidas y cómo esto, bueno, no exactamente esto, pero es como que siento que la gente se abre mucho después de cada una de estas presentaciones. Vale. Oye, eso está muy cool. Sí, porque justo creo que, no sé, el rock te da como emoción, como que a lo mejor la salsa, la cumbia, te da esta como, no sé, de que te entra por bailar, pero Sí, tu proyecto, el tipo de género que tú, por ejemplo, tocas, sí te da ese, no sé qué sé yo, que te quedas pensando, ¿no? Que te quedas más tranquilo, relajado, calmado. Y bueno, ahorita tú sabes que con todo lo que tenemos ahorita es un relajo, ¿no? Es un caos todo el mundo. Y cuando alguien nos llega presentando, como tú, obviamente, Bruno, tu proyecto es como de una calma súper liberadora en el que, pues creo que por eso la gente se abre contigo, ¿no? Entonces, Bruno, no puedo creerlo, estás haciendo magia con tu música. Qué cool, qué cool. A mí me gustaría verte en vivo algún día de estos. Y creo que algo que me llamó mucho la atención ahorita que comentabas sobre este dúo, este dueto, vi un video en tu Instagram donde creo que estabas tocando con un guitarrista y estaban en un sí, panteón, ¿no? Wow, dije, qué bonita imagen, qué bonito ambiente, contexto. Obviamente a mí me da mucho miedo los panteones, pero como que en ese contexto se ven muy relajados, muy calmados. Y bueno, me encantó muchísimo, Bruno. así es que por fiestas acá en Madrid todos los parques están llenos, todo está absolutamente lleno, pero los cementerios, los panteones no. Y también son parques.
Bueno, o sea, también tienen así tipo parques y todo eso. Pero aparte de eso, la oscuridad de la música que estábamos haciendo, valía mucho la pena hacerlo en ese lugar. Este, tuvimos esa idea y la verdad es que nos sentimos muy bien de hacerlo. Y creo que, bueno, ya ha hecho mucho frío como para volver a replicar algo así, pero este, más adelante espero que volvamos a hacer videos así todos locos. Muy buenos, muy buenos. Le Sí. dan más como una experiencia inmersiva, ¿no? O sea, si de por sí tu música ya nos lleva a un viaje, con este tipo de videos, no, hombre, nos llevas, pero hacia otro mundo. Pues Bruno, Un ya ratito, casi terminamos. disculpa, voy a cambiar de lugar. Ah, sí, no te preocupes, tú date, tú date. Ah, sí, 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 que no te escucho. Eso, listo. ¿Me puedes escuchar? Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿se escucha algo de fondo o está todo bien? No, todo bien. Creo que es mi perrita la que está ladrando. A ver, Pero no, voy a yo te ver si, escucho súper bien. sí, voy a ver si es que se puede ver mi imagen ahorita. No sé, por algo. Ahí está. Start video. Listo. Ah, Va, eso. A ver. Eh, pues va, ya, Bruno. jugar Pues en ya un casi nos... lugar que. Ahí te ves súper bien, Sí, súper. Me late, Bruno. Pues Bruno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría mucho que nos puedas compartir tus redes sociales, tus plataformas, para que nosotros, pues te podamos ir a seguir, te podamos ahí ir a apoyar, porque tu proyecto está padrísimo. Te digo que personalmente me agradó mucho, me gustó. Es algo muy innovador, algo muy nuevo, me encanta y pues obviamente merece ser escuchado, Bruno. Entonces, si nos pudieras a ver, compartir, gracias. porfa, tus redes, estaría increíble. Sí, en Instagram me pueden encontrar como Bruno Languasco, todo junto. Y por YouTube también. Ahí tengo algunos videos, uno tocando en. Bueno, videos tocando cello y también otros videos de reviews y cosas así. Y después de eso, nada, la próxima presentación que tengo va a ser el próximo sábado, en La Tortuga, en Lavapiés, y va a estar muy excelente, lo recomiendo mucho. Súper, pues para los que estén por allá, les recomendamos que vayan, porque nosotros creo que sí estamos un poquito lejitos, pero bueno, para los que anden por allá con Bruno, pues vayan a ver su proyecto. Y Bruno, antes de terminar, nos comentaste que estás trabajando en otros proyectos. Igual me gustaría poder platicar contigo de tus otros proyectos en otra edición que podamos ahí concordar. Pero igual si también nos quieres compartir sus redes, pues estaría bastante cool. Y si no, pues si quieres lo dejamos como spoiler, como para una Ah, segunda bueno. edición. Y ahí nos quedamos con todos en intriga. Ah, bueno, sí, el otro proyecto que tengo ahorita se llama Mastema, hacemos jazz metal bueno, jazz metal, avant-garde metal es algo un poco, que puede sonar un poco hasta macabro por algunos tiempos. En redes estamos como l.mastema.l
Y también tenemos un canal de YouTube donde tenemos algunos videos de una presentación temática que hemos tenido en 2024. También tenemos música subida a Spotify y Bandcamp. Y el otro proyecto se llama Fadis, el cual es más ambient y es también interesante, porque todavía no tenemos subido cosas. Nos pueden también buscar en redes como Fadis en Instagram. Sí. Súper. Pues chicos, ya escucharon, ahí ya Bruno nos dio un poquito de también sus otros proyectos, que también vamos a estar hablando de ellos para que conozcan los diferentes proyectos que está haciendo Bruno. No lo puedo creer, digo, hasta ahorita solo he escuchado tu proyecto solista, Bruno, pero igual me encantaría escuchar los demás que está llevando. Entonces, pues nada más, ahí nos ponemos de acuerdo, Bruno, para una siguiente edición, para platicar y todo. Y al menos para que aquí tengas nuevos fans, Bruno, está padrísimo. Y pues nada, solo felicitarte por el gran trabajo que has hecho hasta ahorita. Muchas gracias y también saludos a toda la gente de Making Noise México. Ah, gracias por la entrevista. Ay, creo que se te cortó un poquito, Bruno. Bueno, no, un saludo allá, a Making Noise México, que la Ay, pasen sí. muy bien y un fuerte abrazo. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Bruno. Te mandamos igual un fuerte abrazo por allá, mucho éxito en este año en tus proyectos. Y pues ahí quedamos en esta otra edición que tengamos contigo para escucharte, para verte. Y pues nada, Bruno, un gustazo tenerte por acá. Y antes de terminar, ¿te gustaría acabar con algo que tú puedas mencionar? Puede ser un saludo, algún recordatorio, lo que tú gustes. Este es tu espacio. Ah, disculpen, no lo entendí bien. Ah, que si te gustaría terminar algo, comentar algo antes de, pues, de terminar la entrevista, puede ser un saludo, un comentario, un recordatorio, lo que tú gustes, este es tu espacio para lo que tú digas lo que quieras. Bueno, sí, les invito, si es que todavía no lo han hecho, a escuchar mi última EP y también a escuchar la música que hago junto a más temas, que está muy interesante. Se, Súper, pues para que justo se fue la luz acá. perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Bruno, por estar por aquí. Te mandamos muchos saludos, mucho éxito y nos estamos viendo en otra edición para conocerte mejor. Pues muchas gracias, Bruno. Te cuidas mucho. Muchas gracias. Tenga muy Adiós. buen día. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Pues amigos, hoy estamos en otra edición de Making Noise Entrevistas. Estoy muy emocionada de platicar hoy con Bruno, que está desde Madrid, está increíble desde España. Hay un espacio de horas un poquito grande, pero está increíble conocer aquí a Bruno. Trae un proyecto súper mega chido. Pues Bruno, cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy. Buenas, muy bien. Estoy básicamente entre varios ensayos. Hoy día a las 10 de la mañana comencé a ensayar como baterista para un grupo que tengo que va a ser muy noise, va a estar muy, muy energético. Y ahora estoy haciendo el otro ensayo para justamente un concierto que tengo pronto, el próximo sábado, en el cual acá me he reunido con mis amigos a tocar cello, guitarra, saxofón, Iván Suri. Va a ser un trío muy